Bueno, vamos a comenzar con una oración. Oramos. Padre querido, buenos días. Buenos días, Señor nuestro, Rey nuestro. Te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Estamos muy agradecidas, Padre, porque nos has dado el privilegio de vivir un día más, Señor. Un día más que quisiéramos, Señor, que tu Santo Espíritu morara en nosotras y que nos permitiera, Señor, poder tenerte cerca de nosotras. Que nosotras podamos en este día meditar en tu palabra, en tu reflexión, y que la lección que se va a estudiar hoy, Señor, nos ayude a tomar buenas decisiones, las más sabias sobre todas las cosas, y a entender, Señor, que tú estás al control de todo y que si nos ponemos en tus manos, tú harás grandes cosas a través de nosotras. Pedimos tu compañía, la bendición de tu Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les había pedido que leyeran la historia de Esther, bueno, por lo menos lo que era el capítulo 4. Eh, esta, o sea, esta mujer, ¿verdad? De la que vamos a hablar en esta mañana es una mujer que pareció vivir un lindo cuento, ¿verdad? Como si fuese un cuento de princesas. Ella era tan hermosa que su belleza la llevó de una pequeña ciudad a un gran palacio, del anonimato, o sea, de ser una persona desconocida, a la fama, de ser plebeya a ser miembro de la realeza, de ser huérfana a ser una heroína. Y no es una película de Disney, es una historia que es real. La historia de una joven judía cuyo nombre hebreo era Hadassah, que es un nombre muy lindo, ¿verdad? Pero que pasó a la posterioridad como Esther. O sea, primero ella se llamaba Hadassah, pero luego se llegó a llamar Esther. Era un nombre persa, una mujer que hizo historia. De hecho, solo 2 libros de la Biblia llevan nombres de mujeres y uno de ellos pues, es el de ella. Esther es una modelo de mujer valiente, incluso para nosotras las que vivimos en el siglo XXI bajo circunstancias muy diferentes. Creo que ella le hizo gala a su nombre, ¿verdad? Porque uno de los significados del nombre de Esther es estrella. Y sabemos que Esther brilla hasta el día de hoy, porque todavía hasta el día de hoy estudiamos de sus enseñanzas, de su libro, ¿verdad? De los grandes hechos de ella. Para entender un poquito más del tema, yo les había pedido que leyeran el capítulo 4 de Esther. Voy a hacerles un pequeño resumen para que tengan una idea de qué fue lo que sucedió, pero mientras tanto vamos a abrir nuestras Biblias en Esther 4:11, que vamos a leerlo en esta mañana. Esther 4:11. Pero mientras tanto le hago un resumen. Había un hombre que se llamaba Amán, que era un asesor del rey, y él se enfureció con Mardoqueo. Mardoqueo era el primo de Esther y él fue quien crió a Esther. Mardoqueo, como era un hombre fiel a Dios, él se negaba a inclinar la cabeza ante él, ante el mismo Amán. Y eso era algo que el rey exigía, era como una ley. Y Amán, para vengarse de Mardoqueo y de su pueblo, obtuvo un permiso del rey para promulgar un decreto que ordenaba la aniquilación de todos los judíos del imperio. Y Estel era judía también. Mardoqueo, al enterarse del peligro, envía un mensaje a Esther. ¿Y qué hace con este mensaje? Instarla a interceder ante el rey para proteger a su pueblo. Entonces vemos que Esther se encuentra en una encrucijada. Vamos a leer Esther 4:11. A ver qué fue lo que pasó aquí. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Esther 4:11. Listo.
Wow, esta era la encrucijada en la que estaba Esther. O sea, hacía 30 días ella no era llamada por el rey. Entonces su primo le dice, necesitas ir a interceder por el pueblo, y había una ley que decía que nadie podía ir a donde estuviera el rey sin que el rey lo llamara, o sea, ni aunque ella fuera su esposa, su reina, para ella poder ir a verlo, ella tenía que ser llamada. Entonces, si ella entraba así como así, ¿qué era lo que le esperaba a ella? El decreto decía que era la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro hacia ella, queriendo decir, pues le otorgo el perdón, tú sabes, no hay ningún problema. Ya vimos que esa fue la reacción de ella, lo que ella le manda a decir a Mardoqueo, o sea, esto es lo que está pasando, yo no puedo hacerlo así como así. ¿Cómo describirías tú la reacción de ella? ¿Qué tú piensas de ella en cuanto a esa reacción? ¿Qué podemos pensar? Porque sabemos que la situación era difícil. Ujú. Nervios. Ella también. ¿Cómo? Uf, yo tendría mucho miedo. Y eso es así. Tal vez podemos ver que ella no se sentía como lista, ella no estaba preparada, y por eso fue que ella presentó todos esos motivos, ¿verdad? La pregunta para nosotras hoy es, ¿será que estás enfrentando algo para lo que tú no te sientas lista? Si es así, y alguna de ustedes quiere hablar acerca de eso, ¿qué te hace sentir así? Si tienen algo que decir, si no, no hay problema, podemos seguir. Sí, yo en mi caso yo siento que sí, pero pues vamos a ver, vamos a continuar, vamos a continuar. Yo sé que todas de alguna manera estamos enfrentando alguna situación para la cual nosotras todavía como que no estamos listas, o sea, por lo menos para enfrentar tal vez alguna consecuencia o tomar alguna decisión. La verdad es que la decisión que Esther debía tomar no se limitaba solamente a ella misma, o sea, no era una decisión que la iba a perjudicar a ella nada más, perjudicar o beneficiar. Esta decisión involucraba también a su pueblo. Se trataba de servirle a ellos y de servirle a Dios, estando en la posición que ella estaba dentro del reino como la reina. Me imagino que ustedes han visto un tipo de excusas como esta, ¿verdad? Cuando se trata de servir a Dios, estas son las excusas más comunes que podemos ver. La primera, pues cuando tenga tiempo. La segunda, tal vez si nos llaman a predicar o a dar alguna reflexión, podemos decir, cuando yo conozca más de la Biblia, entonces. También hay otra que dice, cuando sea mejor de lo que soy ahora. No sé si ustedes se identifican con alguna. Yo creo que sí, porque a mí me ha pasado. En base a estas excusas es que nosotras vamos a tener la reflexión de esta mañana. Nos vamos a basar en las excusas que nosotras tenemos cuando se trata de servirle a Dios. Y quisiera que quedara algo muy claro para nosotras. Dios, escuchen bien, Dios no decide usarte porque ya tengas todas las condiciones, ni mucho menos por tus capacidades. Dios no decide usarte porque ya tengas todas las condiciones, ni por tus capacidades. ¿O acaso crees tú que alguien como Pedro reunía las cualidades para ser líder? ¿O para ser un predicador? ¿E incluso un escritor cuando él era un simple pescador con muy poca o ninguna instrucción?
Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 1:26. Vamos a buscar Primera de Corintios 1:26. Vamos a ver qué nos dice. Este versículo es un versículo muy interesante, muy interesante. Y creo que muy motivador también. Dios es un Dios hermoso, maravilloso. Bien, ¿quién lo quiere leer? Amén. Sí, hasta el 31. Ujú. Primera de Corintios 1, el versículo 26 al 31. Amén, está poderoso, está lindo. Según este pasaje, ¿qué tipo de personas puede usar Dios? Ujú. Necios, lo más vil, dice, lo que es menospreciado, ¿verdad? Pero también nos dice que es a través de Jesús que nosotras podemos adquirir esa sabiduría, o sea, que no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios usa personas así? El mismo versículo lo dice, que es para que Dios pueda mostrar su grandeza, ¿verdad? Su gloria. Es por eso que Dios utiliza personas así. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Se trata, o sea, les estoy queriendo decir que se trata de Dios y no de nosotras. Él decide usarnos para su propia gloria, para que entendamos que no hay nada que nos haga dignas de su llamado, sino Jesucristo. Es lo único digno que nosotros tenemos para poder ser llamadas, tener a Jesucristo, ¿verdad? Es a través de Él. Y también para que el mundo vea que, que en el reino de los cielos las cosas son al revés. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Tú no necesitas estar lista. Solo necesitas aceptar el llamado de Dios y Él se encarga del resto. Amén. Ahora bien, hay otra verdad que debemos comprender con relación a cumplir nuestra misión. La primera verdad es que nosotras no necesitamos estar capacitadas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo una misión que Dios tenga para nosotras. O sea, Él es el que nos capacita. Pero hay otra segunda verdad. Vamos a leer ahí más abajito, en el libro de Esther, vamos al libro de Esther nuevamente, Esther 4. Vamos a ver, si yo lo encuentro primero, yo le doy lectura. Esther 4, el versículo 13 y 14. Bien, si lo tienen, lo pueden leer, si no lo leo yo. Dice, y Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío.
porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Con tus propias palabras, ¿cuál fue el mensaje que le envió Mardoqueo a Esther? ¿Qué era lo que le estaba queriendo decir Mardoqueo a Esther? Cuando le habla así, le dices, no te creas que tú vas a escapar de esto. O sea, solo Dios sabe si para esto tú estás aquí. Para esto es que tú estás colocada como reina en estos tiempos. ¿Qué estará queriendo decir Mardoqueo con eso? Por lo menos yo lo que veo es que él le está diciendo que estás ahí con un propósito. Y si tú no cumples con ese propósito o con ese llamado, alguien más lo va a hacer. Y esta es la verdad a la que me estaba refiriendo. Si nosotras no cumplimos con la tarea a la que Dios nos llama, alguien más lo hará. Felizmente, Esther aceptó el reto y su batalla fue ganada. Gloria a Dios por eso. Ahora ustedes dirían, bien, hermana, ¿y si yo decido aceptar ese llamado que Dios tiene para mí, verdad? ¿Qué debo hacer para poder lograrlo? Vamos a leer más abajito, Esther 4:16. Alguien que lo quiera leer, porque aquí yo digo que este es un versículo muy bonito que deberíamos leer todos los que somos miembros de iglesia cuando Dios nos hace un llamado, tal vez para eh, obtener, dirigir algún ministerio o tal vez en un trabajo cuando Dios te va a posicionar tal vez como un líder o te envía a alguna misión. Este versículo es bien clave, es importante porque en todas las áreas de nuestra vida nosotras podemos aplicarlo. Estel 4:16, ¿quién lo tiene? Esta vez quiero que alguien lo lea. Amén. Una decisión muy valiente. Yo sé que tal vez ninguna de nosotras nos atreveríamos, ¿verdad?, a tomar una decisión así. Pero para que podamos tomar decisiones valientes, aquí hay dos pasos, dos cosas que hizo Esther antes de poder no tomar la decisión, porque la decisión la tomó de ir. Pero antes de ir, ella tuvo una preparación y fueron dos cosas. Si vemos ahí cuando hablamos de que ella le dijo a Mardoqueo, reúnan a todos los judíos del pueblo, yo voy a reunir acá a mis doncellas y yo misma vamos a ayunar. Cuando ella habla de ayunar, aquí está viendo lo que es una preparación espiritual. Es lo primero que debe de haber. Hacer historia, como pasó con Esther, requiere de una preparación espiritual, porque no lo dudes, la oposición siempre vendrá. Por alguna razón nos parece que todos los demás preparativos son más importantes que el espiritual, pero la realidad es que para cualquier cosa en la vida necesitamos preparación espiritual, ya sea para tener hijos, para criarlos, ya sea para el trabajo, ya sea para el ministerio en la iglesia. Si enfrentas la tarea sola con tus fuerzas humanas, en algún momento desmayarás y sentirás que no vas a poder seguir hacia adelante. Jesús, que era el mismo Dios, él oraba y se preparaba espiritualmente, ¿verdad que sí? Otra cosita que hizo Esther
que vemos ahí en ese mismo versículo, cuando ella, volvemos, decimos, manda a llamar a todos los judíos, le habla al tío, le va a hablar a sus doncellas. Aquí hubo un trabajo en equipo. ¿Será que ella ayunó sola? No. Ella mandó al pueblo que ayunara, a su primo que ayunara. Ella misma ayunó. Ella pidió a sus doncellas que ayunaran. Así que ahí hubo un trabajo en equipo. La vida de fe y el servicio a Dios no son para llaneros solitarios. Tú necesitas una red de apoyo, ya sea que dirijas un ministerio, que seas parte de alguno o incluso en la tarea a la que Dios te ha llamado como esposa o como madre. Tú necesitas personas en las cuales apoyarte. Jesús tenía un círculo íntimo. Por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan eran sus personas más cercanas. Esther convocó a sus doncellas, como vimos, y le pidió a Mardoqueo que junto al pueblo le brindaran ese apoyo que ella iba a necesitar, ayunando también. Y ahora tenemos nosotras también la iglesia, ¿verdad que sí? Gracias a Dios que nosotras tenemos la iglesia para poder apoyarnos en eso. Dios llamó a Esther para un momento crítico en la nación de Israel. Y el sí de Esther cambió el curso de la historia de ese pueblo. Tú, querida hermana, puedes cambiar el curso de tu vida, el de tu familia, el de tu iglesia y quién sabe si más allá. Pero todo empieza con un sí a Dios y ese sí debe ser cada día, incluso en los momentos más simples de la vida. Frente a las decisiones, frente al temor, a las dudas, siempre un sí y un sí a Dios. Amén. Esther no estaba preparada para todo lo que tenía por delante, pero ella fue valiente y asumió el desafío. Y Dios se glorificó por medio de su vida. Esta es la pregunta para nosotras meditar y reflexionar en esta mañana. ¿Te está llamando Dios para algo? Puede ser tan sencillo como comprometerte a estudiar su palabra cada día. Tal vez sea ayudar en alguna capacidad o en alguna área o en algún ministerio en tu iglesia o en la comunidad. Solo tú sabes a qué has estado diciendo no. La pregunta para ti. Y me gustaría, ya vemos que somos 5, cuando finalicemos esta llamada, esta reflexión, si tú decides esto, me gustaría que pusieras un corazoncito color naranja en el chat. La pregunta es, ¿decidirás hoy ser una Esther? Y ojalá que sí. Amén, ¿verdad? Ojalá que esa sea la decisión de nosotras en esta mañana. Ya vimos que no necesitamos estar capacitadas, ni estar preparadas, ni tener conocimiento, ¿verdad? Decir como que cuando yo aprenda más de la Biblia, entonces tal vez hago una reflexión o le doy algún estudio bíblico a alguien o tengo alguna predicación. No, o sea, Dios es quien nos capacita en cada área de nuestras vidas. Y para eso aquí vimos que un versículo bíblico nos dio los puntos claves, lo que nosotras necesitamos para prepararnos para cumplir con esa misión. Preparación espiritual y trabajo en equipo. Amén. Que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo en esta mañana, de ahora en adelante, decirle que sí al Señor. Bien, alguien que quiera, no sé, hablar un poquito del tema, qué aprendió, qué le gustó, si la llevó a ver algo más, no sé, quieran añadirle algo a este tema. Amén, amén, qué bueno, cuenta. Wow, Dios es increíble, de verdad que sí. Él no deja de sorprender, qué bonito, en la manera en cómo Él nos habla. Nos hubiéramos perdido esta reflexión esta mañana
hubiéramos seguido viviendo, ¿verdad? Con el que, ¿qué Dios dirá? Mira, aquí estaba la respuesta. Y de eso se trata. Nosotras hemos experimentado todo eso, ¿verdad? En especial Rocío, Leseni, cuando trabajamos en equipo y nos preparamos, ¿verdad? Y oramos, vemos, ¿verdad? La manera en cómo Dios se mueve y cómo Dios se glorifica. Y por lo menos en mi experiencia personal, yo he visto grandes cosas que Dios ha hecho sin yo tener alguna preparación, solo porque Dios es el que me ha ido capacitando. Y así que yo les digo a ustedes, si quieren llegar lejos, si quieren servirle al Señor con todo su amor y su corazón, mira, no más que pónganse en sus manos, a todo díganle en sí, aquí voy, Señor, y prepárense. Y Dios lo hará todo, créanlo, Dios lo hará todo. ¿Alguien más que quiera compartir algún testimonio o hablar acerca del tema? Bien, si no, vamos a tener una oración para finalizar. Mis hermanitas que entraron un poquito más tarde, voy a subir el video para que puedan escuchar todo de nuevo y se pongan al día y entiendan de qué estábamos hablando, ¿ok, mis amores? Vamos a tener una oración. Gracias, dime, mi vida. Buenos días, mi cielo. Ujú, ujú. Amén, amén. Claro que sí, claro que sí. Sí, eso es un detalle que es muy importante, fíjate, un detalle que sí debería haber abordado y le agradezco mucho a Heidi y a Dios primeramente que lo colocó en su corazón. Cuando uno trabaja para Dios, no se trata de solo uno crecer o de solamente confiar en el poder de Dios, sino también en nuestro prójimo, ¿verdad? Que cuando nosotros trabajamos para Dios, trabajamos para los demás también, en beneficio de esas personas que nos necesitan. Así que siempre es importante, ¿verdad? Como dice la hermanita Heidi, cuando hagamos oraciones, que oremos también por las demás personas, que están necesitando de una oración o de un apoyo. Y si hay alguien que tal vez se nos queda en nuestro medio, Dios conoce y Dios sabe, pero pedirle al Señor que su bendición los alcance a ellos también. Bien, si alguien quisiera tener la oración en esta mañana, sería bueno. Alguien que quiera orar. Hermanita Heidi, ¿te gustaría orar? Ay, amén. Bien, bien. Oremos mi corazón.
Amén, amén. Bien, que tengan un feliz día de preparación. Heidi, gracias. Gracias, qué bueno que estuviste, aportaste algo muy importante. Esta es la idea de todo esto, ¿verdad? Que todas podamos compartir nuestras opiniones y agregar detallitos que tal vez siempre se nos quedan. Así que las invito a nuestra próxima reflexión. Creo que esta semana que viene vamos a tener dos reflexiones. Una va a ser un día en semana en la tarde y la otra, pues normalmente nuestro próximo viernes, porque nos quedamos un poquito atrás con lo del retiro y el grupo de la hermana Mayra está adelantado, so nosotras tenemos que ponernos al día también. Así que les voy a estar enviando un mensajito por aquí del día y la hora en que nos vamos a reunir, que puede ser que sea un lunes o un martes en la noche. Tal vez como eso de las 7 nos unimos en llamada y tenemos nuestra próxima reflexión. ¿Está bien? Bien, Dios me las cuide, que tengan un feliz y bendecido día. Gracias por estar aquí.